Bueno, entonces el capítulo 8 de San Mateo, que a diferencia de los anteriores que estuvimos estudiando, 5, 6 y 7, son las enseñanzas de Jesús y la tradición le llama a Jesús como el legislador en esos capítulos. Mientras que ahora, en estos que siguen, que son el 8 y el 9 en concreto, van a ser los milagros de Jesús, ¿verdad? Son los sucesivos milagros que va haciendo, aunque por otra parte no habla del primer milagro de Jesús, que es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná, ¿verdad? De ese milagro no habla San Mateo, ¿verdad? No recuerdo en este momento qué apóstol o sí, que evangelista es el que habla, es el que cuenta, pero saber nomás que ese es el primer milagro realmente de Jesús. Y los milagros, como nos imaginamos, lo que hacen es refrendar las palabras, ¿verdad? Porque las palabras, uno puede decir muchas palabras, pero los hechos son los que de alguna manera aseguran eso que se afirmó, ¿verdad? Entonces, además que las profecías sobre Jesús hablaban claramente de que iba a hacer milagros, ¿verdad? Y que iba a tener poder sobre los demonios y sobre las enfermedades, ¿verdad? O sea, esos iban a ser los milagros que iba a hacer. Bueno, entonces el capítulo 8, vamos a leer el primer milagro. A ver, ¿quién se ofrece para leer del 1 al 4? ¿Alguien? ¿Alguna voluntaria que tenga la Biblia para... No sé si todas tienen. Pitu, Yo ¿tenés la puedo leer. Biblia? No. No, Sonia, no tengo. Ya, no importa, no te preocupes, ya vas a escuchar. Sí. Por eso Yo no leo, quería. Sonia. Dale. Genial. Mm. Al bajar del monte le seguía una gran multitud. En esto se le acercó un leproso, se postró ante él y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces le dijo Jesús, mira, no lo digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Perfecto. Entonces, la lepra está como entendida, como traducida, como, qué sé yo, como pensada, que es el pecado, ¿verdad? El pecado. En cuanto que es muy difícil de curar, en cuanto a su fealdad, que es una enfermedad muy fea, en cuanto a su facilidad de contagio, porque también nos contagiamos con mucha facilidad, o sea, nos llega o nos cuesta no caer en algunos pecados bueno, que son fáciles de transmitir, digamos, ¿verdad? Y que todos somos pecadores. También lo que dice acá es que le sigue una gran multitud, ¿verdad? Eso nos recuerda que cuando a Jesús le quieren detener para para prenderle y llevarla a la cruz, tienen que buscar un momento en el que esté solo o en el que no le esté siguiendo la gente para que no se alborote el pueblo, decían los jefes, ¿verdad? Y entonces hasta Herodes le quería conocer, que era un hombre muy malo, digamos, ¿verdad? O sea, tenía una mala vida, más que un hombre malo, ¿verdad? Una mala vida, y hasta él le quería conocer, ¿verdad? Y
Entonces fueron los jefes del pueblo los que se opusieron a Jesús. Y se piensa que una cierta envidia, ¿verdad? Porque ellos eran los que sabían la ley, los que conocían todo y los que les enseñaban a los otros, y no les seguían a ellos como le seguían a Jesús, ¿verdad? Entonces, hasta ahí se manifiesta, hasta con Dios, ¿verdad? Aunque ellos no creían que era Dios, tienen envidia. Bueno, y después entonces está esto de la lepra, ¿verdad? Y el leproso como que acepta su situación y se acerca a Jesús y le pide que le sane, ¿verdad? Le dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces, en esa actitud, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de la oración, decíamos que había que tener humildad, perseverancia y fe. Entonces, en este leproso se unen estas características de la oración, ¿verdad? Que tiene que ser humilde, tiene que ser confiada y tiene que ser perseverante. Y así tiene que ser nuestra oración también, ¿verdad? Con humildad, de sentirse nada, de sentirse como necesitados de todo ante Dios, ¿verdad? Y acudir a Jesús, la frase que le dice es, si quieres puedes limpiarme. Y esa frase puede ser una oración que le digamos a Jesús, ¿verdad? San José María nos enseñó a rezar jaculatorias, le llamaba, no sé de dónde, bueno, sí sé más o menos de dónde sale, pero no importa. Es como una frase que llega al corazón, en vez de ser una oración larga, qué sé yo, el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, que es maravillosa esa oración, pero para rezarla tenemos que parar un rato, ¿verdad? Mientras que para decir una ejaculatoria sencillamente es un pensamiento, ¿verdad? Entonces decía que le podíamos decir a Jesús esa frase, ¿verdad? Si quieres puedes limpiarme. Y es importante que que pensemos, ¿cuál es mi lepra? ¿Cuál es la lepra que yo tengo en mi persona, en mi alma? ¿Verdad? Porque en el cuerpo, gracias a Dios, no tenemos ni una lepra, pero sí en el alma. Entonces, pensá cuáles pueden ser. Y sin temor a equivocarte, puedes pensar que tenés, porque todos tenemos, los 7 pecados capitales, que algunos tenemos en mayor medida que en otros. Por eso es importante conocernos a nosotras mismas para saber qué pecado es el que prima más en nuestra vida. Entonces, el pecado más desagradable a Dios es la soberbia, que es un pecado capital, ¿verdad? La soberbia, el que se cree autosuficiente, yo puedo todo, ¿verdad? Yo sé todo, yo puedo todo. Ese es desagradable a Dios, pero más que desagradable a Dios, esa persona no le tiene en cuenta a Dios, no acude a Dios. Por eso es que se aparta de Dios, ¿verdad? Porque él ya no necesita, cree que no necesita, ¿verdad? Entonces, la soberbia es un pecado capital. Otro pecado capital es la ira. La ira, en la que también se cae con cierta frecuencia o cierta facilidad con las impaciencias, por ejemplo, ¿verdad? Con los enojos. Después está la lujuria. La lujuria, que es la sexualidad desordenada, ¿verdad? Vivida de manera desordenada. Después está la envidia, es otro pecado capital. Después está la pereza, el no hacer las cosas que tenemos que hacer, no aprovechar el tiempo. Después está, no anoté y no me voy a acordar de los 7, alguien que me ayude. Soberbia, pereza, ira, lujuria, gula, la gula, que es comer de más, o comer mal, ¿verdad? Comer y de manera que haga daño al cuerpo, ¿verdad? Después está la avaricia, ¿verdad? Y ahí completamos los 7. La avaricia, que es el afán desordenado de bienes materiales, ¿verdad? Desordenado en cuanto que no es lo que me corresponde, lo que puedo comprar, ¿verdad? Hay gente que se endeuda hasta más no poder
por tener cosas y está mal, es avaricia probablemente, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero probablemente está queriendo de más algo que no le corresponde, que no puede, más que no le corresponde. Entonces, bueno, pensá, ¿cuál es mi lepra? ¿Verdad? Mi propia lepra para pedirle a Dios que me ayude, que me cure. ¿Verdad? Y cada uno de estos pecados capitales se llaman capitales, de hecho, porque de ellos dependen muchos otros pecados, ¿verdad? Y entonces es bueno saber eso para poder después confesarse, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor de esas cosas que están mal en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, y después le dice que se vaya al sacerdote le dice que presente una ofrenda, que se vaya al sacerdote y presente una ofrenda, porque eso estaba prescrito en la ley, en el Levítico, ¿verdad? Entonces, como Jesús cumple la ley, ¿verdad? No es que él dice, bueno, no, yo acá soy el que mando, ¿verdad? Yo decido qué es lo que van a hacer. No, él decía las cosas que había que hacer y las que se cambiaban de hecho, ¿verdad? De las que se cambiaban de lo que habían dicho en el Antiguo Testamento, pero en general, la gran mayoría, él obedecía, ¿verdad? Obedecía y les ayudaba a los otros a obedecer. Bueno, y después ya estamos en el 5. ¿Querés seguir leyendo el 5 hasta el 13, Messi? Sí. La fe del centurión. La, la fe del centurión. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión que le rogó: Señor, mi criado yace paralítico en casa con dolores muy fuertes. Jesús le dijo: Yo iré y le curaré. Pero el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se admiró y les dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y le dijo al centurión: Vete y que se haga conforme has creído. Y en aquel momento quedó sano el criado. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, qué gran fe tenía este centurión, ¿verdad? El centurión es un oficial romano, totalmente pagano, alejado de la fe cristiana, ¿verdad? Alejado no era judío tampoco, ¿verdad? Entonces, Jesús es una ocasión para que Jesús alabe la fe que tiene, ¿verdad? La gran fe, porque ni siquiera le exige a Jesús que entre a su casa, ¿verdad? Sino que le exime de la necesidad de entrar a su casa por una cuestión de que si un judío entraba en la casa de un pagano, ¿cómo se llama esto? Quedaba impuro, ¿no? Esa era la ley. Entonces, sabiendo eso, él le exime de entrar a la casa y le dice que solo con que digas una palabra ya mi siervo se va a curar. Porque entonces él explica que cuando él hace eso, porque él tiene autoridad sobre determinadas personas, cuando él hace eso, se cumple lo que él dice. Y si él, que es un hombre, hace eso, ¿qué no va a hacer Dios? ¿Verdad? Entonces, como una gran fe, ¿verdad? Que es la que Jesús quiere que nosotras tengamos, que confiemos plenamente en Dios. Y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Una vez me leí en un libro que decía que podíamos hacer el ejercicio, decía, de atarnos las manos y tirarnos hacia adelante, ¿verdad? Que instintivamente, para que nos agarre una persona, ¿verdad? Pero instintivamente nosotros intentamos atajarnos, ¿verdad? Porque no confiamos del todo que nos van a atajar, ¿verdad? Si mal no me acuerdo, era así el ejercicio. Entonces, eso mismo nos pasa con la fe, ¿verdad? Confiamos en Dios, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto,
Y solamente Dios sabe hasta qué punto es nuestra fe. Por eso se la tenemos que pedir continuamente. O sea, la fe, así como se alimenta con el conocimiento, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Profundizando en las verdades de la Biblia, en las palabras de Jesús, también aumenta por la gracia a través de los sacramentos y a través del pedido, ¿verdad? Pedirle a Jesús cada vez que comulgamos, cada vez que rezamos, ¿verdad? Al levantarnos, al acostarnos, rezar pidiéndole a Dios la fe, que nos aumente la fe. Entonces le podemos decir esto mismo. No, no es esto mismo, es otro pasaje, me confundí. En otro pasaje le dice, creo, pero aumenta mi fe. ¿Cómo es que no le dice así? Le dice, creo, pero no me acuerdo. Aumenta mi fe, ¿verdad? En definitiva le dice eso con otra frase. Entonces nosotras pedirle a Dios que nos la aumente, ¿verdad? Bueno, y después, en aquel momento quedó sano el criado. ¿Qué más de esto? Eso. Después seguimos. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. La tomó de la mano y le desapareció la fiebre. Entonces se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Arrojó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades, ¿verdad? Entonces aquí de vuelta queda patente cómo Jesús tenía poder sobre los endemoniados, ¿verdad? Una cosa, un inciso, ¿verdad? Que es importante también, que antes de la muerte de Jesús en la cruz, antes de su resurrección, el poder del demonio era mayor en el mundo, ¿verdad? Por eso era muy corriente que las personas quedaran poseídas, ¿verdad? Que quedaran endemoniadas, poseídas por el demonio. Entonces, por eso Jesús, en algunos casos, es enfermedad, ¿verdad? En otros casos es el demonio que le posee a la persona, que es muy posible y muy real es eso que sucede, ¿verdad? Sucede ahora, pero con menos frecuencia y mayor desconocimiento, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús demostraba su poder sobre el demonio, ¿verdad? Porque es así, aunque el demonio estaba extendido en ese momento y su poder estaba sobrevalorado, digamos. Bueno, y entonces, y después también esta mujer cuando fue curada, enseguida se levantó y empezó a servirle, ¿verdad? Entonces, que cuando el Señor nos limpie, cuando el Señor nos cure de nuestros pecados, también tenemos que disponernos inmediatamente a servirle, ¿verdad? Como en el hermano, en las personas que nos rodean, en ayudar a los demás, ¿verdad? Bueno, y entonces, también esto de la expulsión de los demonios es es muy claro que los profetas decían ya que anunciaban su misión redentora diciendo que iba a dominar al demonio, ¿verdad? Esa era una forma en que se iba a manifestar el Mesías prometido, ¿verdad? Y eso está establecido en Isaías 29, capítulo 29, en Isaías 35, en Isaías 53. Entonces, para que la que pueda después leer, eh, entonces, la que pueda después leer esto, Isaías 29, 35 y 53. Anuncian la misión redentora de Cristo, esos capítulos, y es el profeta Isaías el que habla, ¿verdad? Bueno, entonces después está el 18. Messi, por favor, 18 a 22. Exigencias para el que siga a Jesús. Al ver Jesús a la multitud que estaba a su alrededor,
ordenó marchar a la otra orilla y se le acercó un escriba. Maestro, seguirá donde vayas, le dijo. Jesús le contestó, las zorras tienen sus guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos, le respondió Jesús. Hasta ahí era, ¿verdad? Hasta ahí, sí, 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 hasta ahí. Muy bien. Entonces acá Jesús va de ciudad en ciudad recorriendo, ¿verdad? Y no tiene dónde reclinar la cabeza, dice él, ¿verdad? Porque no tiene una casa, no tiene una sede, ¿verdad? Y seguirle para nosotros es ser sus discípulos, ¿verdad? De modo permanente. Impresiona, ¿verdad? Impresiona cómo Jesús prácticamente a este escriba, porque es un escriba, le dice, el que se le acercó y le dijo que quería seguirle, prácticamente le niega, ¿verdad? Como le dice, no sé dónde vivo, no tengo dónde reclinar la cabeza. No sabemos qué sucedió, si le siguió realmente o si se fue, ¿verdad? Entonces, lo que sí nos tiene que quedar claro es que a partir de la ascensión del Señor, ya seguir a Jesucristo es haber sido bautizados, ¿verdad? Haber sido bautizados ya nos da el título, por así decirlo, de seguidores de Cristo, ¿verdad? Después seremos mejores o peores seguidores, ¿verdad? Pero sí seguidores al fin. Entonces a este primero lo que hace es decirle las exigencias del seguimiento, lo que supone, ¿verdad? Lo mismo al segundo, que le dice que le deje a los muertos enterrar a los muertos, ¿verdad? No le dice así, le dice a los muertos enterrar a sus muertos. Entonces lo que quiere decir acá, según la tradición, es muertos por personas que no viven la vida sobrenatural, ¿verdad? Muertos como las personas que, a ver dónde tengo esto escrito, personas que no miran más allá que lo terreno, ¿verdad? Que se quedan en lo humano sin pensar en lo que Dios quiere o en lo que Dios me pide, ¿verdad? Entonces, esos son los muertos. Y contaban también que en el ejército, por lo menos en esa época, ¿verdad? A los que morían, si moría un familiar del que estaba ¿cómo se le llama a los que están adelante? Bueno, adelante, si moría uno que estaba atrás, entonces los de atrás son los que le enterraban a esta persona, no es que se iba su hijo o su hermano o lo que sea. Entonces, si el ejército pide o exige esto, ¿verdad? ¿Cuánto más el seguimiento de Cristo? Pero lo que el Señor quiere indicar acá, en realidad, es que tenemos que dejar lo que sea para cumplir su voluntad, para hacer lo que Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que sea? Es descansar el domingo en lugar de ir a misa, es, no sé, mirar una película en lugar de rezar, o descansar, o lo que sea, o sea, incomodarme lo que sea necesario para hacer la voluntad de Dios. Entonces, a eso se refiere. Porque está el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que tenemos que cuidar muchísimo y honrar, o sea, honrar padre y madre, ¿verdad? O sea, no es simplemente cuidar, honrar es mucho más, ¿verdad? O sea, respetarles, quererles, cuidarles, todo, ¿verdad? Eh, bueno, y entonces ese me fui, chica, sin querer. No sé qué pasó, porque se supone que tengo buena...
buena señal. Pero bueno, sí, seguimos. Entonces, seguirle supone entregarse inmediatamente a lo que Jesús pide. No sé si se acuerdan del joven rico. El joven rico que se acercó a Jesús, le dijo que él cumplía todos los mandamientos y le preguntó, ¿qué más me falta? ¿Verdad? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Verdad? Y él no quiso vender todo lo que tenía y se fue triste. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios no nos pide a todos, o sea, no nos dice a todos, vendan todo lo que tienen y síganme. No, le dijo a él eso, ¿verdad? Entonces, por eso cada uno de nosotros tiene que ver en su vida, en su oración, qué es lo que Dios le pide, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le pide? En el catecismo dice, ¿para qué nos creó Dios? Si tuviéramos tiempo, me encantaría que ustedes me respondan eso, ¿qué piensan? ¿Para qué me creó Dios? ¿Qué hago yo en la tierra? ¿Verdad? La mayoría de ustedes tendrá muy claro clara la respuesta, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas a las que les pregunto no lo tienen claro. Para conocer, amar y servir a Dios en la tierra y después gozarle en la vida eterna. Esa es la respuesta que da el catecismo. Y es muy real, porque, bueno, para eso estamos. No estamos para otra cosa. Todo lo demás es anecdótico, todo lo demás es, ¿cómo les diría? Adornos. Pero eso es lo importante. ¿Verdad? Eso es lo importante, para eso nos creó Dios. Bueno, pero cada una tiene que buscar en su oración personal y en la dirección espiritual, ¿para qué me quiere Dios o qué quiere Dios que yo haga en este tiempo que voy a estar en la tierra? ¿Verdad? ¿Qué cosas espera Dios? Bueno, después hay una parte en la que dice, leo ya rápido porque se nos está acabando el tiempo y quiero acabar este capítulo, dice, subiendo después a una barca, le siguieron sus discípulos, la tempestad calmada se llama, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y se acercaron y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús le respondió, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, increpó a los vientos y al mar y se produjo una gran bonanza. Los hombres admiraron y dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Bueno, y en este pasaje dice, el Hijo del Hombre. Es muy lindo esto porque los judíos, tenían una concepción del Mesías como una persona que les iba a salvar, una persona política, que les iba a salvar del poder temporal, del poder de los romanos que estaba sobre ellos, digamos, ¿verdad? Entonces, Jesús muchas veces se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre, en atención a que de esa manera le restaba un poco esa visión de Mesías temporal que tenían los judíos, porque él quería que se den cuenta de que lo suyo no era para la tierra, ¿verdad? Y bueno, entonces, y este suceso acá de la tempestad calmada hace referencia la iglesia, como la barca, como que es la iglesia, ¿verdad? En la que Jesús está, pero está dormido, pero está. Y lo que le pedimos nos lo va a dar. Entonces, la barca, la iglesia o cada una de nosotras también, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a dar todo lo que le pedimos. Y entonces, de esa manera vamos a conseguir lo que queremos, ¿verdad? Si nos conviene, como decíamos la vez pasada, en la clase pasada. Entonces Jesús parece dormido y entonces es lo que podemos leer como silencio de Dios, ¿verdad? A veces le pedimos y como que Jesús está en silencio, no le escuchamos nada, no sucede nada y parece que Jesús no nos escucha. Mentira, nos escucha siempre, 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 ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es perseverar y
amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando la situación ya está insostenible, Jesús se levanta y calma la tempestad, ¿verdad? Y les reprocha su falta de fe. Entonces, a ver cómo vamos nosotras de fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está fuerte? Volvemos a lo que ya decíamos. Bueno, y la otra dice la tempestad calmada. No, perdón, esta ya leí. Los endemoniados de Gadara. Al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le fueron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino. En ese momento se pusieron a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos. Había lejos de ellos una gran piara de cerdos que pacían. Los demonios le rogaban diciendo: si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Les respondió: id. Entonces toda la piara corrió con ímpetu por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. Los dueños de los cerdos, los porqueros, huyeron y al llegar a la ciudad contaron todo, en particular lo de los endemoniados. Ante esto, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verle le rogaron que se alejara de su región. Esto es doloroso, ¿verdad? Porque les pidieron, o sea, ellos preferían, o sea, se enojaron, en pocas palabras, se enojaron porque perdieron todos sus cerdos, ¿verdad? Y en lugar de pensar que fueron liberadas esas personas gracias a eso, ¿verdad? Y se imaginan que, o sea, es difícil imaginarse más bien por qué Jesús hizo que los demonios se fueran a los cerdos. ¿Por qué les dio la autorización, digamos, ¿verdad? Porque ellos le pidieron, los demonios le pidieron, por favor, dejarnos que entremos en los cerdos, porque, entre otras cosas, leyendo algunos libros de algunos exorcistas y estos que de repente leo por ahí, que dicen que los demonios prefieren estar acá en la tierra, en algún alma, en alguna persona, o aunque sean los cerdos, porque no quieren volverse al infierno, porque es terrible estar en el infierno. Entonces, Dios tiene misericordia hasta con los demonios, ¿verdad? Porque les permitió eso, ¿verdad? Ir a los cerdos. Y una cosa impresionante es pensar en la actitud de las personas estas que se enojaron porque perdieron sus cerdos. Puestos así, con visión humana, uno dice, bueno, sí, claro, yo también me voy a enojar si me hace eso Jesús, ¿verdad? Que me va a perder todo lo que tengo. Y sin embargo, podemos pensar que la amistad con Dios o el estar con Jesús vale mucho más que la cantidad de lo que sea, ¿verdad? En este caso eran los cerdos. Entonces, la actitud egoísta y materialista de estas personas cierra el horizonte, o sea, el tener esa visión materialista cierra el horizonte de los bienes eternos. Quiere decir que no me importa estar con Dios, si lo que yo quiero es tener esas cosas, ¿verdad? Y por ese camino de materialismo, egoísmo, podemos llegar a expulsar a Jesús de nuestras vidas, a Dios de nuestras vidas. Eso, porque quiero tener quiero tener un auto más porque necesitamos, porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, necesito, entonces no podemos tener un hijo ahora, ¿verdad? Por ejemplo. O los pecados que solemos cometer por posponer a Dios de nuestra vida, o sea, nunca un mandamiento o un precepto de Jesús puede ser retrasado o rechazado por un bien material, ¿verdad? Entonces, corremos ese riesgo si quedamos en esa visión, ¿verdad? Materialista de como estas personas lo hicieron, ¿verdad? Porque lo que deberían haber hecho es, no sé, acercarse a Jesús y preguntarle qué pasó, por qué, o lo que sea, ¿verdad? Pero ellos lo que hicieron fue expulsarle, ¿verdad? Pues se enojaron, no entendieron probablemente, se enojaron porque no les gustó. Y entonces nosotras, si estamos cerca de Dios, si estamos cerca de Jesús, vamos a
a preguntarle, ¿verdad? Vamos a preguntarle y vamos a decirle qué es lo que querés de nosotros. Qué es lo que querés de nosotros y cómo querés que actuemos, ¿verdad? Entonces, chicas, con esto terminamos el capítulo 8. Esos son los milagros del capítulo 8 y vamos a seguir con el 9 la próxima vez, que también hay otros milagros en los que Jesús va manifestando que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que es el que realmente vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. En Hijo del Hombre, hay no me sale, una parte del Evangelio, el Daniel 7:14, me apuro, ya no me sale, Daniel